Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Vamos a empezar Marcos capítulo 9. Vamos a ver el video de presentación y ya arrancamos. A ver. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Llegaron a Cafarnaún. Y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las 2 manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los 2 pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los 2 ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga, porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Bueno, ahora sí vamos a empezar el capítulo 9. El capítulo 9 arrancaba con, ¿se acuerdan? La transfiguración, ¿no? Empezaba con el momento en que Yeshua se va al monte Hermón, uno de los montes más altos de la región de Israel, y en ese lugar
hace su transfiguración, o se puede decir, una demostración de cómo va a ser cuando Él venga en el reino. Y como testigos estaban Pedro, Jacobo y Juan. También aparecieron, esos eran testigos del momento, ¿no? También aparecieron, como se puede decir, testigos proféticos, Moisés y Elías. Era un destello de lo que iba a ser el reino restaurado. Entonces aquí el Mesías Yeshua estaba mostrando entonces a sus discípulos, a estos 3 discípulos, lo que va a ser el reino restaurado. Después descendiendo, ¿qué fue lo que ocurrió cuando descendían? Los discípulos estaban discutiendo con los fariseos de qué manera o qué forma se tiene que hacer la expulsión de demonios. Y habíamos compartido que en aquella época los fariseos tenían sus técnicas, tenían sus maneras, tenían inclusive tenían su escuela de exorcistas. Pero generalmente ellos no manifestaban, ¿no?, poder, porque Yeshua les dice, entonces, si yo estoy expulsando los demonios por el poder del Todopoderoso, entonces ustedes ¿cómo le están enseñando a sus alumnos para expulsar? ¿Por qué poder? Porque ¿cómo les vas a dividir un hogar? Decía, como un reino no puede dividirse. Como yo sí soy, porque le acusaron de ser príncipe de los demonios, ¿no? ¿Cómo yo voy a estar dividiendo? ¿Cómo Satanás va a estar dividiendo su propio reino? Bueno, ese era el tema. Y acá el problema era que ese debate creaba duda y confusión en los discípulos. Y esa duda hizo que ellos bajen la fe. Por eso cuando se le presentó un hombre que tenía un muchacho endemoniado, ellos no podían expulsarle. Intentaron y no pudieron. Entonces acá, por ejemplo, para recordarnos, dice versículo 22, el padre no le decía, y muchas veces echa el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Yeshua 23 le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree está refiriéndose al que tiene la confianza en la palabra, todo le es posible. En este momento, ¿quién era el que tenía la confianza en la palabra? Era Yeshua. Esto quiere decir que nosotros, si ponemos nuestro corazón en Yeshua, todo va a ser posible, no en nosotros. Porque muchos piensan, al que cree, entonces si yo creo, ya voy a poder hacer las cosas. Si yo solamente tengo que creer. ¿Por qué tengo que creer qué? Yo no puedo creer en mí no hay poder, en mí no hay fuerza, pero en Yeshua HaMashiach, sí, porque Él es el enviado del Eterno. Entonces, ¿quién es acá el que tiene la fe? Yeshua. Al que cree, todo le es posible. Yeshua cree. Yeshua es el mensajero del Eterno. Es la Torah viviente. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, dice, ayuda mi incredulidad. Fíjense dos cosas raras acá. Creo y después ayúdame. Ayúdame, esta incredulidad puede cambiarse por ayúdame a confiar. Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú tienes el poder para solucionar todas las cosas. Pero yo tengo poca fuerza. Entonces acá vemos claramente que él no era una persona que creía. Entonces no cuadraría como dice más a rato, el que cree todo le es posible. Entonces acá lo que vemos que una persona cree en el Mesías, pero necesita fuerza para aceptar su voluntad. Ayúdame, ayuda a mi desconfianza. Entonces él está abriendo su corazón hacia el maestro. ¿Y qué le dice Yeshua? Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres en él. Y después se calmó el niño. Ahora, acá dice 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Entonces ellos querían saber también, imagínense, ellos tenían que haber aprendido la lección, ¿no? Por medio de este hombre. Este hombre dijo que creía, pero que no tenía confianza. Y hasta acá, desde los capítulos 7 y 8, estamos viendo que una de las debilidades de los discípulos, y de todos nosotros también muchas veces, es la falta de confianza. Y la confianza muchas veces
se pierde por la situación y también por las costumbres y por las cosas que oímos a nuestro alrededor, hace que algunas veces no podamos tener confianza. Esa es la pura realidad, ¿no? Por eso nosotros necesitamos constantemente la ayuda y la guía del Todopoderoso, de su Rúa. Constantemente necesitamos eso para tener confianza. ¿Qué le dice Yeshua? Él les dijo, este género con nada puede salir. En otras versiones vimos que hasta ahí nomás está escrito. Este género, esta característica de acción, no se desarrolla con técnicas, con prácticas. Acá le agregan, sino con ayuno, sino con oración y ayuno. Y eso nosotros ya estudiamos la pasada, que no es que está mal orar o ayunar, al contrario, el ayuno y la oración fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra vida, nos da esperanza, pero a nosotros mismos, nos da esperanza para creer en la palabra. Pero en el caso de enfrentarse con seres espirituales, no hay ninguna técnica. Eso solamente es por el poder del Todopoderoso. De lo contrario, las personas creerían, anda a practicar para echar demonios haciendo ayuno y oración. No, yo hago ayuno y oración para restaurar mi alma, restaurar mi vida, restaurar mi corazón delante del Eterno. Ese es el objetivo del ayuno y la oración. Precisamente estamos por llegar a la fecha de Yom Kippur, donde el Todopoderoso ordenaba ayunar para afligir el alma. ¿Eso qué significa? Para restaurar nuestro corazón, para volver otra vez a estar en los caminos del Padre. Amén. Bueno, teniendo esta introducción, vamos a entrar en el versículo 30, ¿no? Versículo 30, y sale Yeshua, anuncia otra vez su muerte. Por segunda vez les va a decir que él va a tener que morir. Y fíjense cómo ellos, como que no quieren aceptar se puede decir, este estilo de mesianismo. Para aquel entonces había muchas categorías de seguidores del Eterno, que tenían muchos puntos de vista. Yeshua acaba de implementar, se puede decir, un punto de vista que estaba en la Escritura, que estaba en los profetas, pero que por causa de tantas denominaciones y desviaciones se había perdido, que es el Mesías sufriente, el Mesías que tenía que cargar el precio de los pecados del pueblo. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Ya nuevamente el Monte Hermón. El Monte Hermón estaba al norte, entonces volvieron a descender. Y no quería que nadie lo supiese. Esta vez Yeshua quería estar solo con sus discípulos. 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Fíjense que ya les dijo todo. Será entregado en manos de los hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En la antigüedad ya existieron resurrecciones. Ya existieron resurrecciones. También hay profecías que hablan que el Todopoderoso nos va a resucitar después de 3 días, ¿no? En el libro de Oseas, proféticamente hablando. También una relación de resurrección es lo que pasó con Jonás dentro del pez, que la vez pasada compartimos, ¿no? Que él hablaba de estar en un sepulcro. Entonces, muchas formas había de poder entender este tema de la resurrección. Inclusive en aquella época, ellos sabían que hay una resurrección para los muertos. Los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección. O sea que el que él muere, resucite, no sería algo tan grave, pero ese no era un estilo de mesianismo o que ellos estaban esperando. Todavía su mente entonces estaba con las tradiciones y pensamientos de aquella época. Vamos al versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra. ¿Y qué dice ahí? Y tenían miedo de preguntarle. Eso es típico muchas veces en nuestra vida, ¿no? Hay algunas palabras que no entendemos o no sabemos muy bien, especialmente cuando estábamos en el cristianismo, ¿no? No nos animamos a preguntar si está bien la Santa Cena o está bien algunas festividades tradicionales que hacemos o guardar el domingo en vez del Sabbat. Algunos en el cristianismo no se atreven a hacer estas preguntas, ellos mismos a preguntarse, ¿será que es correcto la manera que yo estoy adorando al Eterno, al Todopoderoso? ¿Será que es correcto el
algún alimento que la Torá prohíbe? ¿Será que es correcto algún estilo de vida que estoy llevando? Entonces, es porque no cuadraría con el pensamiento que yo estoy teniendo, especialmente cuando estuvimos formados en una creencia tradicional mucho tiempo. Bueno, vamos a ver esta nota 32. Vamos a ver, en aquella época había grupos tradicionales después de Esdras. Recuerden que hasta Esdras todo era una sola manera de creer. Esdras y Nehemías, ¿no? Son después del tiempo de la deportación de Babilonia. Solamente había una manera de creer en el judaísmo, un estilo. Después, pasando los tiempos, se fueron formando los grupos por diversas razones. Ya habíamos compartido bastante cómo se empezaron a formar estos grupos. Vamos a citar para que ustedes se puedan dar cuenta que estos grupos no cuadraban con lo que ahora Yeshua venía a decir. Se habían totalmente desviado y muchos de estos discípulos todavía tenían esa tendencia a pesar de estar siguiéndole a Yeshua. ¿Quién eran estos grupos? Primero están los saduceos, que era un poder político religioso que se formó allá en la época de los macabeos, ¿no? Después están los fariseos, que tenían un poder popular, un poder hacia el pueblo, que se formó también en oposición a los saduceos. Era un grupo que era más tradicional también, eran más revolucionarios en cuanto a la palabra. Después tenemos otro grupo que son los esenios, grupo que estaba en contra de las actividades que se estaba haciendo en el templo y también estaban en contra de cómo los fariseos muchas veces aprobaban algunas prácticas de los saduceos. Entonces ellos decidieron ser más conservadores con las tradiciones establecidas y alejarse. Por eso le puse acá apartados. Ellos decidieron, nosotros vamos a retirarnos. Ellos rechazaron el templo, rechazaron todo lo que los fariseos y saduceos establecían como norma y se fueron al desierto. Se fueron a vivir el desierto esperando que el Mesías venga. Ellos eran bien mesiánicos, este grupo. A Yeshua y a Juan el Bautista se le identifica mucho con los esenios, pero se le identifica por algunas características que ellos tienen. Pero no podemos decir que Yeshua ni Juan el Bautista eran netamente esenios. Podemos decir que tenían algunas de sus características. Después tenemos este otro grupo, los celotes. Y una cosa interesante es que Yeshua entre sus discípulos tenía también celote, ¿no? Tenía celote, había también fariseos. Y los celotes eran rebeldes contra el imperio. Ellos creían que para restaurar el reino hay que irse a la guerra. Tipo así como ese grupo del norte del Paraguay, ¿no? Ellos también piensan que la única forma de restaurar el país es ir yendo a la guerra, las armas. Y ellos entonces hacían atentados. Ellos supuestamente eran celosos de las tradiciones, pero a su estilo. Ese era otro grupo también. Y hay un quinto grupo, que son los helenos, así le podemos llamar. Los judíos con tradiciones griegas. Eran judíos, pero que ya habían adoptado las características griegas. Sería como hoy tanto se habla de así ¿no? Greco-romano, ¿no? Así, ¿no? Los greco-romanos. Los creyentes greco-romanos significa los creyentes del Mesías, pero con tradiciones griegas y romanas. Ya existía ese grupo en aquel entonces. En tiempo de Yeshua ya existía ese tipo de grupo. Inclusive hay un grupo de helenos que vienen a Yeshua para presentarse ante él, para conocerle. Bueno, entonces de esa manera estamos viendo, estas eran las características de creencia en aquella época. Vamos a ver Lucas 9:43, una traducción viviente. Dice, mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Yeshua dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en mano de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Este es en otro evangelio, ¿no? Que es Lucas 9:43. Dice que estaba velado de ellos. ¿Cuándo es que algo queda velado de nosotros?
cuando no podemos tener un corazón bien abierto hacia la palabra y hacia la escritura. Y peor, cuando no queremos salir de nuestra creencia tradicional y no queremos preguntar. Por eso el creyente verdadero es bueno que pregunte, ¿no? Aunque los discípulos muchas cosas preguntaban, pero este tema no quisieron preguntar más. ¿Se acuerdan la última parte, la última vez que Yeshua le dijo que iba a morir? Pedro le dijo: en ninguna manera esto te acontezca, y Yeshua le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces ya no tuvo más ganas de preguntarle. Entonces vemos que en 2 ocasiones Yeshua les anuncia su muerte. La primera vez haciéndole entender que Él es el Mesías, porque primero le preguntaron: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Para que le identifiquen. Y Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Se identificó entonces ante ellos. Pero después, cuando le anunció que Él iba a morir, ahí ellos no aceptaron. Esa parte del mesianismo de Yeshua, ellos no aceptaron. La segunda vez que les da este anuncio es cuando ya Él se transfiguró, cuando ya Él manifestó su reino, y con testigos como Moisés y Elías, testigos proféticos. Y una vez más ellos también no le quieren preguntar nada. No quieren. Entonces imagínense vivir de esa manera, bien confundido. Bueno, vamos a continuar. Versículo 33. Ahora, ¿qué pasó aquí? Y llegó a Capernaum. Nuevamente llegaron a la ciudad donde Yeshua se establecía. Y cuando estuvo en casa, dicen que era la casa de Pedro, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Por lo visto, mientras estaban caminando hacia rumbo a Capernaum, se estaban discutiendo entre ellos. ¿Y cuál sería el tema que discutían? Había si ellos estaban discutiendo cuando Yeshua establezca el reino, ¿cuál va a ser nuestra posición? ¿Quiénes serían el que estaría al lado de Yeshua? Mas ellos callaron, dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, quién sería como el primer ministro, el encargado de los apóstoles, o como tipo el general. Para ellos ya estaba claro que se iba a restaurar el reino en sus vidas, en su tiempo. Esto es muy importante entender también, que el tiempo del Eterno, el tiempo del Todopoderoso, no es nuestro tiempo. Él sabe cuándo tiene que restaurar todas las cosas. Él sabe cuándo tiene que abrir todas las puertas. Nosotros simplemente tenemos que ser voceros, anunciadores. Y esto es lo que les va a explicar aquí. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, y acá le va a dar una técnica de cómo ser el primero. ¿Qué significa ser el primero? Eso es algo que muchas veces no hemos podido nosotros aprender. ¿Cómo yo puedo ser el principal? Es que el problema es que si yo quiero ser el principal, no voy a poder serlo. Pero hay una manera de que, aunque vos no quieras ser principal, el Todopoderoso te hace principal. O sea que se puede decir que el Todopoderoso te tiene en cuenta. ¿Se acuerdan de los hijos de Isaí? Cuando Samuel vino a ungir para rey. Vinieron todos los hijos de Elí. Estaban ahí los más grandes, los más guapos. Hasta el propio Samuel pensó que uno de ellos era el elegido, porque era el que tenía mejor pinta. Pero ¿qué le dijo el Eterno? No mire a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, mira el corazón. El corazón significa el sentimiento que tiene una persona hacia el Padre y hacia las cosas del Padre. Y en ese momento, el corazón de ¿quién el Todopoderoso estaba mirando? El corazón de un jovencito que estaba cuidando unas cuantas ovejas ahí en el campo de su padre, que se llamaba David. Ese corazón a él le gustaba. A mí me gusta ese corazón, porque ese corazón ama las cosas del Padre. Dice el mismo David, después testifica que cuando querían atacar a las ovejas de su padre, él se enfrentaba con ellos, con oso y con león, porque él sabía que eso era algo valioso para su padre. Así también cuando él escuchó que Goliat desafiaba al pueblo de Elohim, él dijo: ¿cómo este va a desafiar al pueblo de los ejércitos de Israel?
Su corazón estaba muy prendido hacia las cosas del Padre. Ese tipo de corazón, el Abba ve y considera como primero. Para él ese corazón es primero. Y miren lo que dice acá. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero, dice, de todos. Y el servidor de todos, dice. Otro que en la Biblia sale también es Esaú, que siempre quería ser el primero, al final terminó siendo el último, aunque aparentaba tener poder. Esaú, también el rey Saúl, ¿no? Que siempre quiso ser rey, y al final su descendencia dejó de ser rey. Y acá dice versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Algunos dicen que acá en la palabra niño lo que dice es siervo, o sea, último siervo. Cuentan que, claro, cuando Yeshua estaba así en la casa, había muchos servidores, ¿no? Estaban sentados los discípulos y había así como niños, jovencitos así, ¿no? Como suele haber siempre aquí entre nosotros, ¿no? Calé y eso que sirven, ¿no? Salomón, trae por acá esto. Así, jovencitos que hacen servicios, que hacen los servicios, ¿no? Entonces cuenta que ellos, por ejemplo, los que hacen los servicios están nomás ahí ayudando, trayendo el agua, mientras los discípulos escuchan la palabra, ¿no? Entonces, imagínense, ¿quién estaría pensando que Yeshua le iba a usar como ejemplo a uno de esos servidores? Ahí en el video creo que vimos algunos que estaban sirviendo ahí, ¿no? Sirviendo así la comida, así. Entonces Yeshua le dijo, tomándole, le puso en sus brazos y le dijo, algunos dicen que le puso en sus brazos, es como que así le agarró, ¿no? Sí, o no sé si le levantó, en las imágenes sale siempre que le levanta a un niño. Bueno, un servidor, dicen en algunas partes, un servidor. Parece que ese tiene más contexto, pero bueno. El que recibe en mi nombre a un servidor, a un niño, a alguien inocente, a alguien postero, último. David era un niño, un jovencito. Quiere decir, y esa cosa que siempre yo podía entender, si los hermanos de David, el rey Saúl, hubieran entendido que el escoger a David era la voluntad del Padre, ellos no hubieran aceptado a David nomás, ellos hubieran aceptado la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan qué hizo Saúl cuando estaba en el último momento de su vida? No sabía qué hacer, estaba en penuria, desesperanza. ¿A quién se fue a consultar? A una bruja, dice. A una bruja. ¿A quién tenía que ir a consultar? A David. Pero él pensaba, no, yo soy el rey, David es un fugitivo. Pero David fue el que fue elegido por el Eterno. Ese niño que fue elegido para llevar su voluntad. Entonces, elegir a David era elegir la voluntad del Padre. Por eso muchas personas, si ustedes ven la vida de David, siguieron a David porque ellos vieron en David la voluntad del Padre. Como Abigail, por ejemplo. Abigail le dijo, tú serás el rey porque en ti está la voluntad del Todopoderoso. Esa es la cosa muy importante. Ese es mi nombre. En mi nombre está diciendo Yeshua. ¿Qué representa el nombre de Yeshua? El Salvador. El Todopoderoso restaura, salva, rescata. El ungido. Ese es su nombre. Aunque nosotros querramos discutir mucho por el nombre, pero su nombre es la actitud y la acción que ha hecho el Maestro en nuestra vida. Entonces, un último servidor que está trayendo esa actitud y vos recibís por eso a ese último servidor, entonces al Todopoderoso le está recibiendo, a tu Maestro le está recibiendo. Vamos a ver esta nota. Fíjense, en Mateo 10:40 dice, en otro evangelio también está hablando de este punto. El que a vosotros recibe, ya refiriéndose a sus discípulos, le dice acá, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, si una persona, él está diciendo, ya, ustedes son mis siervos, mis discípulos, si alguien a ustedes les acepta, les recibe,
al Maestro, a Yeshua, está recibiendo. Y el que recibe a Yeshua está recibiendo al Todopoderoso, al Eterno. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y Yeshua manifestó muchas señales de que el Eterno le envió. Y una de las señales es que él enseñó explícitamente lo que decía la Torá. Por eso si hoy, lastimosamente en el judaísmo, le rechazan a Yeshua, es porque no pueden ver su lado torádico. Inclusive, lastimosamente, muchos seguidores del judaísmo se apartaron de la Torá por muchas tradiciones. Vimos los debates que hubo ahí. Yeshua, cuando estaba con los saduceos, fariseos, ¿cuál era su manera de actuar? A él, inclusive yo le pidió un señal, pero él no le va a dar señal, dice. La única señal será la de Jonás, le dijo. ¿Pero qué hacía con los saduceos y fariseos? Debatía a través de la Torá, a través de la enseñanza que dejó el maestro y los profetas. Entonces él demostró a ellos que él realmente venía del Eterno. Las palabras que yo las hablo no son mías, sino de mi Padre. Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cómo podemos saber quién es enviado a Yeshua? Nos trae la restauración, la confirmación de la Escritura. ¿Cómo podemos saber que Yeshua es el enviado del Eterno? Porque trajo también la esperanza al pueblo de Israel. Y de esa manera podemos ver el mensaje del Todopoderoso. Amén. Bueno, entonces le mostró al niño, ¿no? Para que puedan entender ese ejemplo, ¿no? Un servidor, alguien inocente. Pero ¿qué estaban haciendo esos niños? Estaban sirviendo al maestro. El que, ¿qué versículo nos quedamos? 37. 38, ¿no? 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, atiendan bien lo que pasa acá, echa fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces, acá lo que ellos están haciendo entender, esta persona no participa en nuestras actividades, no participa en nuestros viajes, pero está usando tu nombre para echar fuera demonios. Entonces a ellos les molestó. ¿Por qué? Fíjense una cosa acá. ¿Cuál era la discusión con los fariseos hace rato? Precisamente los fariseos también vinieron a ellos a encararle. Ustedes no tienen autorización para echar demonios porque ustedes no son de la escuela de liberación demoníaca, ¿no? Ustedes no pertenecen a los grupos oficiales para liberar demonios. Y ahora ellos estaban entrando en esa misma línea. Eso es lo triste que ocurre cuando se establece escuelas o congregaciones independientes. Hoy en día existe mucho, ¿no? Congregaciones que dicen, los que no están con nosotros no tienen la verdad, o no son de la verdad, o no son verdaderos. Lastimosamente muchos hablan así. Pero acá Yeshua nos va a enseñar que no es así. Puede haber muchas personas que realmente están creyendo en el Mesías Yeshua y están viviendo como Él estableció. Y cuando oran por alguien, claman al Padre para que le libere de algún ser espiritual, el Padre le escucha. ¿Qué les parece? No, pero Él no es mesiánico, Él es un cristiano nomás. No sabemos. Un ejemplo. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien eso. Lo que más importa es cómo vivimos ante el Eterno. No dejarnos guiar por grupismos. No, este es mi grupo, este es tu grupo, este es nuestro grupo, este es el grupo. Los de mi grupo, los de tu grupo. Si este grupo, si esta congregación tiene una característica de vivir bien aferrado a lo que dice la palabra, bendito sea. Bendito sea. Si ellos quieren hacer más estrictamente lo que dice la Torá, más bendito todavía. Pero que no piensen que porque ellos hacen así, los demás están rechazados por el Eterno, por el Mesías. Que no son parte del Mesías. Eso nada más lo que no tienen que pensar.
Cada grupo, cada organización tiene que querer realmente acercarse más de lo mejor posible al Eterno. Nosotros también, nuestra organización, tratamos de acercarnos lo mejor posible. No sé hasta dónde estamos llegando. Tampoco decimos que hacemos 100% y somos perfectos. Tal vez si nos comparamos con otras organizaciones, tenemos mucha falta, mucha falencia, muchas cosas. Pero lo estamos intentando. Salimos de un cristianismo muy pesado. Muchísimos años tuvimos en el cristianismo, en unas tradiciones muy fuertes. El Padre nos está restaurando. Si el pueblo de Israel tuvo que tardar 40 años para ser restaurado, es un milagro que nosotros a esta altura, hace unos 7 años y poco menos, ya estamos teniendo ese deseo de guardar el Shabbat, celebrar la fiesta bíblica, guardar los mandamientos que el Todopoderoso nos pone en lo que sea posible, tratar de inculcar a nuestra familia, a nuestra gente, la mejor manera de vivir, en lo que se pueda. Pero cuando hay un pensamiento opositor, aparecen estas cosas. Bueno, dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Acá en una traducción viviente dice, en esta nota, Juan le dijo a Yeshua, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre. ¿Cuál es el nombre? Yeshua HaMashiach. ¿Cómo podemos entender que alguien está usando el nombre Yeshua HaMashiach? ¿Qué es Yeshua HaMashiach? O Yeshua es salvación del Eterno, rescate del Eterno. ¿Cómo ellos estaban entendiendo el nombre del Maestro? No solamente porque viene y les dice, oigan, yo me llamo Yeshua. Así no se va a entender su nombre. ¿Cómo estaba esta persona, alguien que estaba teniendo la capacidad de echar demonios utilizando el nombre de Yeshua? Es porque está entendiendo quién es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? El que vino a restaurar Israel. Así como Josué entró con los israelitas para quitar a los cananeos y a toda su idolatría, a todos sus demonios de la tierra de Israel, la tierra prometida, así también Yeshua venía para quitar todo espíritu inmundo, toda falsedad de la tierra. Y ese mensaje, esa actitud, eso es lo que entró en el corazón de este alguien, de esta persona. Por eso él podía, con toda seguridad decía, en el nombre del que vino por el Todopoderoso para liberar esta tierra, fuera demonio, y el demonio se iba. ¿Qué les parece? El demonio se iba. Entonces no es una persona que no está creyendo en el Mesías, está creyendo en el poder que tiene Yeshua a través de lo que él está haciendo y viviendo. Eso es importante. Pero cuando vos no miras eso, cuando vos ves la organización, cuando vos te querés organizar, como en aquella época existía, ya le dije, los fariseos, saduceos, tenés esa característica de prohibir. Pero eso a Yeshua no le gustó. Dice, salvación del Eterno, para expulsar demonios, pero, ¿qué dice acá? Pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Fíjate, acá dice más claramente, ¿no? Porque no pertenece, no, él no es de nuestro eslogan, él no es de congregación Betel, es de otra congregación. Entonces, que no use el nombre de nuestro maestro. Claro que no, eso no tiene que existir. Y miren lo que Yeshua le va a decir. Versículo 39. Pero Yeshua le dijo, no se lo prohibáis. Yeshua no. ¿Cómo le van a prohibir? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque, ¿qué significa hablar en el nombre de Yeshua? Hablar en las actitudes de Yeshua. Quiere decir que si vos usas su nombre es porque le conoce a él, porque sabe quién es. Pero resulta que en los últimos tiempos aparecerán grupos de personas que van a decir también, Señor, Señor, nosotros en tu nombre hemos hecho esto, ¿se acuerdan? Y Yeshua les dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque estos ya eran personas que, como sale ahí en la vez pasada vimos, estos, ¿cómo se llama? Exorcistas ambulantes,
os conjuro en el nombre de Yeshua, el que predica Pablo. Ellos ni sabían quién era el tal Yeshua, pero escuchaban que Pablo hablaba de un tal Yeshua y así nomás usaron ese nombre. Usaron, se puede decir, el título, el sonido, pero no conocían, no experimentaron vivir la obra del Maestro en sus vidas y en la vida de los demás. Por eso, usar el nombre del Maestro es haber experimentado en tu vida su poder. Eso es importante. Amén. Y así le dije, no se lo prohíba, no se lo prohíba. Este jamás va a hablar mal de nosotros, porque nos conoce muy bien. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, dice. Y cualquiera que os diere, miren lo que le dice acá en el 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Mesías, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua, porque son seguidores del ungido, seguidores del que va a restaurar Israel, va a tener recompensa. Eso fue lo que no entendió en tiempos de David, Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? Que David le mandó pedir ayuda. Por favor, nosotros hemos ayudado a tus pastores cuando estuvieron en peligro. ¿Y Nabal qué hizo? Yo no le conozco a este prófugo. Le expulsó y casi vino la ira de David sobre él. Hasta que Abigail entendió. No, ayudar a los seguidores de David es ayudar al Eterno, es ayudar a la restauración de Israel. Y ella rápidamente preparó las mercaderías y le llevó a David y se postró ante él. Y después recibió recompensa, ¿no? Ya fue después elegida esposa de David. Vamos a esta nota 41. Marcos 9:41, nueva traducción viviente. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías. ¿Qué significa pertenecer al Mesías? Mensajeros del reino restaurado. Son los que traen el mensaje de un reino que va a ser restaurado. Entonces, esas personas que le apoyan, que dice acá, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Entonces, los hermanos que apoyan las causas de los que llevamos el mensaje de restauración de nuestra vida, restauración de nuestra alma, para que nosotros podamos pertenecer a ese reino que se le prometió al rey David y más antes a Abraham, Isaac y Jacob, entonces sí o sí van a recibir recompensa, dice la Escritura. Amén. Mateo 10:41 dice, nueva traducción viviente, si reciben a un profeta, dice, como alguien que habla de parte de Elohim, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. El profeta, ¿qué te habla? El profeta muchas veces te habla, mira, dejen ese camino o la ira del Eterno caerá sobre ustedes. Si vos recibís eso como palabra del Eterno, entonces la ira del Eterno no va a caer sobre ustedes. Las personas que escucharon al profeta Jeremías, entréguense a Nabucodonosor, no se rebelen contra el imperio. Cuando vino Nabucodonosor, ellos fueron llevados y pudieron vivir tranquilamente en Babilonia. Las personas que oían la voz de los profetas recibían recompensa de profeta. La persona que oye la voz de un justo, ¿qué es un justo? De alguien que hace las cosas correctas. Alguien dice, mira, yo aprendí que estas cosas no hay que hacer, no hay que robarle a las personas. Y vos escuchás esa voz, recompensa de justo vas a recibir. No hay que mentirle, no hay que estafarle, no hay que engañarle. Ese es un justo, alguien que vive y hace las cosas que al Padre agrada. Y también dice, y si le dan, versículo 42, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, más insignificante, le aseguro que recibirán una recompensa. Hasta el último servidor, el que parece que no vale nada, pero vos sabés que está llevando el mensaje de restauración. Podés ver en su vida, en su andar, en su caminar, y por esa razón le serví, dice, porque sabés que es alguien del Todopoderoso, el Todopoderoso te va a recompensar. Eso es muy importante, ¿no? Esto es una bendición también para mucha gente, este mensaje. Porque muchas personas tal vez no entiendan muy bien la Torá, la palabra, pero saben que estamos llevando un mensaje correcto de restauración. Si por esa razón deciden apoyarte y servirte, el Padre tarde o temprano le va a abrir su corazón.
Continuemos. 42. Ahora, miren lo que dice ahora aquí. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. O sea, eso, tropezar significa a estas personas que están creyendo en el Mesías, a estas personas que están creyendo en la restauración, vos le metés teoría falsa. Y ocurría en ese tiempo. Muchos fariseos, por ejemplo, interrumpían a los que creían en el Mesías. En esta época también hay muchos maestros de Torá, que de entrada lo te dicen para que no puedas creer en el Mesías, en la Torá también. Y muchos maestros evangélicos te interrumpen cuando vos estás queriendo vivir conforme a la Torá. Entonces, es como una alegoría, mejor le fuera a atarse un molino en el cuello y arrojarse en el mar, dice. Si tu mano te fuera ocasión de caer, estas expresiones son expresiones como para exagerar, no es que Yeshua está diciendo córtate, sino para hacer entender la actitud perversa que vos estás haciendo. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, pero mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y acá aparece la palabra infierno. Y aquí ya nos quedamos ya otra vez estancados. Primero, ¿qué significa tu mano? Tu mano es con lo que vos cometés algunas acciones. Entonces, lo que el Todopoderoso a través de su Hijo Yeshua nos quiere hablar es que esas acciones que interrumpen la obra del Mesías, cortalo. Porque esas acciones que interrumpen la obra del Mesías va a hacer que vos quedes fuera del plan del Eterno. Cuando dice el infierno, no se está refiriendo específicamente a como la gente cree ahora, ¿no? Te morís y te vas al infierno. Sabemos que en la Biblia habla de un lago de fuego, pero se está refiriendo a un lugar de perdición. Sería quedar fuera del plan del Todopoderoso, y eso sí es terrible. Y siempre Yeshua hace la alegoría acá de el Gehenna, que era el basurero de Jerusalén en aquellos tiempos, que ya hablamos bastante sobre eso también, donde se tiraba, era un lugar en la bajada de Jerusalén, donde se arrojaban así todos los desperdicios, animales muertos, inclusive se hacían sacrificios y se solía tirar, los romanos solían tirar bleque y prendían, y eso constantemente estaba prendido, y siempre había gusano porque siempre había muertos, ¿no? Bueno, 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. De la misma manera, tu pie es el que te lleva a los caminos contrarios al Todopoderoso. Muchas veces vas a usar tu pie para irte en otro camino. Bueno, ese camino el Padre quiere que corte, porque ese camino te puede alejar de la bendición del Padre. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Elohim con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Otra vez, la misma cosa. Tu ojo muchas veces vos ves algo que al Padre no le agrada y a través de porque viste y te agradó, cometiste ese pecado. Entonces, ese algo que vos viste es lo que tenés que cortarlo. Porque ese algo que vos viste y está queriendo hacer, te puede dejar fuera del plan del Todopoderoso. Otra vez, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ahora vamos a ver que esto del fuego y el gusano era una profecía también que ya se había dicho en la antigüedad. Vamos a la nota 48. Profecía sobre el reino restaurado. Ustedes pueden leer todo el capítulo 66 y van a ver que dice la restauración y el castigo, ¿no? Para los últimos tiempos. Esto habla ya para los tiempos en que el reino va a ser restaurado. Y ahí concuerda perfectamente con lo que estábamos leyendo en Marcos. Isaías 66, 20 dice: ellos traerán de regreso al remanente de sus hermanos de entre las naciones y los llevarán a mi monte santo en Jerusalén. Está hablando de regresar al pueblo que se había descarriado. Como ofrenda al Eterno irán a caballo, en carros de guerra, en carretas, en mulas y en camellos, dice el Eterno. Y nombraré a algunos de ellos para que sean mis sacerdotes y levitas. Yo el Eterno he hablado.
tan cierto como mis cielos nuevos y tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Eterno. Y miren lo que dice el 23. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana, mes tras mes, Shabbat tras Shabbat, Rosh Hodesh tras Rosh Hodesh. Y cuando vengan al reino restaurado, por el camino que van a ver, dicen, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí, los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todo lo que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. Entonces, está hablando después de la gran tribulación, ¿no? La Biblia dice también que va a haber una gran tribulación, un gran juicio para estas naciones, y va a haber un rescate para su pueblo. Y estos que se han redimido y estén yendo en rumbo al reino restaurado, van a ver lo que quedó de lo que se habían rebelado contra el Todopoderoso. Puede tener referencia al reino restaurado del Mesías o a los últimos tiempos, cuando también dice en Apocalipsis, ¿no?, que todas las naciones salen y se rebelarán contra la ciudad santa, el campamento santo, y desde el cielo caerá fuego que los consumirá. Entonces, esta palabra de fuego, infierno, siempre se relaciona con los últimos tiempos y con quedar fuera de los planes del Padre. ¿Y quién es lo que van a recibir este juicio? Primeramente aquellos que sean tropiezos, para los que quieren caminar el camino del Padre. Bueno, versículo 49, ¿no? Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Acá esta palabra salado con fuego, más o menos parece que no tiene medio sentido, ¿no? Porque esto más bien es un texto que está escrito en ¿cómo se dice?, en Levítico. Vamos a ver esta nota. Levítico 2.13. Esto que está aquí se refiere a Levítico 2.13. Sazonarás con sal todas tus ofrendas de grano, para acordarte del pacto eterno de Elohim. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Porque ¿qué representaba la sal? La sal representaba, ¿cómo se puede decir?, perdurabilidad y perseverancia, también conservación. Era para lo que se usaba en aquella época la sal. Ahora esta palabra con fuego, yo busqué en una versión griega antigua y no aparece. O sea, puede ser también que signifique, como en aquella época muchos de las minjá se consumían fuego y se le echaba sal, y a pesar de eso la sal permanecía, porque la sal no se quemaba, ¿no? La sal no se evaporaba. La sal significa también un pacto de paz, pacto perpetuo, una alianza perseveradora, se puede decir, conservadora y con sabor. 50. Buena es la sal, sigue hablando de la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal es un poco complicado que se haga insípida, quiere decir que pierda su sabor. Lo que más bien, cuando vi estas otras versiones, acá lo que significa es cuando no exista, cuando no aparezca sal, cuando no haya sal, ¿con qué se va a sazonar? Esto es lo que sería lo correcto. Si no hay, buena es la sal, dice, porque ya vimos que la sal es lo que persevera, lo que hace perdurar las cosas, lo que le da vida, esperanza, pacto. Pero si no está, sería bueno, en vez de se hace insípida, si no está, ¿con qué vamos a salar? Por eso el creyente, el discípulo, tiene que ser como la sal. Y en otra parte en la Biblia dice que vosotros sois la sal del mundo. Y acá dice, tened paz los unos con los otros. Vamos a esta nota y terminamos. Marcos 9:50, nueva traducción viviente. La sal, minjá, Levítico 2, que había ofrenda de dedicación, era ofrenda de servicio. Es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, acá también dice pierde su sabor, pero más bien sería si no se le coloca, si no hay sal,
dedicación o servicio. ¿Cómo la harán salada? De nuevo, entre ustedes, o sea, la sal no se puede salar otra vez. No puede una sal que no tiene sabor ponerle sal. O sea, una vez que, si la sal no tiene sabor, entonces ya no es más sal, ¿no? No es más sal, no es nada entonces. Entonces por eso el creyente, atiendan bien esta cosa, el creyente, cuando es creyente, no puede después decir, el creyente dejó de creer. Simplemente no es creyente, ¿no? El creyente en Mesías, en Yeshua, en la restauración, siempre, a pesar de todo, va a ser creyente. A pesar de ser pisoteado, no va a dejar de ser creyente. Por eso hay que tener en cuenta ese punto. La sal es algo que permanece. ¿Para qué se usaba antes la sal? Dice que antes la sal era muy valiosa porque todas las cosas, vos por ejemplo, te iba a pescar y lo primero que hacían ellos era poner todos los pescados, los salaban para que se conserve. Si no, el pescado se iba a descomponer todo rápido. Y dice que antes se pagaba las cosas con sal. De ahí salió la palabra salario. Tu salario. Porque le daban sal. Ese era el dinero. ¿Qué les parece? Ah, mira la cantidad de sal que recibí. Bueno, después dice acá, en esta última, se pierde de nuevo entre ustedes, debe tener las cualidades de sal. Perseverar y servir. Y vivir en paz, dice Shalom, unos con otros. Sacrificio de Shelamim. Entonces, vivir en paz con ofrenda de sal es hacer sacrificio de Shelamim. Mateo 5:13, vosotros sois la sal, paz de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, o sea, si no se usa, esa es la forma correcta de decir. ¿Con qué será salada? Costumbre judía. Esta es una costumbre judía, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo estaba viendo en otra versión que ahí lo que la escritura nos quiere decir es que nosotros somos la sal. Si no se nos usa, ¿cómo la humanidad va a tener sabor? ¿Cómo la humanidad va a perseverar? Se va a tener paz, porque la sal significa paz. Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de que nosotros somos valiosos, porque la sal era valiosa en esa época, había una costumbre judía que ellos usaban la sal para echar en el suelo y las personas pisaban. Creo que era para que el camino se persevere más. No observé muy bien eso, pero muchas veces en la costumbre judía usaban sal para pisar. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el creyente, que es sal para la humanidad, es valioso, muchos la van a pisotear. Igual nomás nosotros vamos a seguir adelante. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos a los otros. ¿Qué significa? No vayan a pelearse por posiciones ni por puestos. Amén. Entonces, gracias al Todopoderoso por esta oportunidad de compartir la palabra. Espero que esté en sus hogares y que este tema que hoy hemos compartido les sea de mucha bendición. Nosotros estamos pensando el día de Yom Teruah, como seguimos con esta crisis, con esta situación, entonces les recomiendo a cada hermano que haga la celebración personalmente en su hogar el viernes por la noche, que es el día oficial de Yom Teruah, así como hicimos las demás festividades. Hagan una cena, compartan en familia, compartan ahí, adornen su casa. Si tienen shofar, toquen el shofar. Si tienen ¿cómo se dice? Audio de shofar, pongan el audio del shofar. Hagan entender que el Mesías pronto va a regresar y el shofar va a sonar. Y al día siguiente, a partir de las 3 de la tarde, vamos a, si el Abba nos permite y estamos ya todos recuperados, vamos a reunirnos y vamos a hacer nuevamente también la lista de los que van a poder participar. Y en ese día vamos a compartir un poco de lo que se trata, el tema de Yom Teruah, y luego continuaremos con Marcos capítulo 10. Ese es el programa entonces. Amén. Estamos en una situación difícil, estamos en una situación complicada, hay mucha gente que está con problemas de salud, entonces vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Nosotros tenemos al Abba que nos protege y que nos cuide. Y una vez más les pido que puedan orar también por los hermanos que están con dolencia, por mi salud también, para que yo me restaure. Hoy estaba un poco débil, pero ahora después de predicar ya me hice fuerte ya otra vez. La predicación te hace fuerte, te da vida y te da esperanza. Entonces yo les pido que puedan orar por mi recuperación rápida y para que mi vida sea útil para el Evangelio, que yo sea una sal
una sal que dé sabor todavía, ¿no? Sal del Himalaya si es posible. Bueno, shalom, nos vemos en la próxima. Vamos a hacer una oración para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.